Buenos días compañeros, mi nombre es Luis Hugo Rojas. Vamos a hablar de cosas que tienen que saber con respecto a las pensiones. Que no diga que no le avisaron. Aquí un amigo más. Espérese, esta información le va a servir. Ya sabemos que lo que establecieron la normatividad con respecto a las pensiones es la Ley 100 de 1993, que habla acerca de las pensiones. El segundo tema que abarca es la seguridad social o lo que son los cambios en salud, y la tercera son los riesgos laborales. Con respecto a pensiones, ¿qué tiene que saber? Bueno, tiene que tener dos requisitos para poderse pensionar. Uno, cumplir la edad, y dos, las semanas de cotización. A las mujeres las han querido igualar con respecto a los hombres, entonces les subieron la edad de años para pensionarse. Cosas que tienen que saber. Actualmente las mujeres son 57 años, a los hombres son 62 años, o sea, tiene que tener 62 años para poderse pensionar en Colombia. Entonces, los hombres tienen que tener o cumplir 62 años para poder acceder a una pensión, pero con el requisito de que tienen que tener o cumplir unas semanas de cotización. ¿Cuántas tiene que cumplir? 1.300 semanas. Y la han querido subir. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Entonces, con respecto a las pensiones, como les digo, esto no es subsidio. A veces usted ve las noticias y empiezan a hablar de las pensiones y empiezan a hablar de bonos solidarios, de subsidios a mayores, y esto no tiene nada que ver. La pensión no es un regalo, es algo que se ha ganado la persona, y como le digo, los que cumplen estos requisitos son muy pocos. Entonces, ¿qué tiene? Cuando usted va a pensionarse o va a cotizar a pensión, por lo general, actualmente en esta época en la que usted está, a usted no le dicen dónde se tiene que afiliar, porque también hubo una modificación con respecto al sistema de afiliación. Hay regímenes especiales que no vamos a discutir, el régimen militar, y hay otros sistemas especiales, pero por lo general actualmente están dirigidos por dos sistemas de afiliación: el Fondo de Inversiones Privado y Colpensiones. Son los que rigen actualmente para el 90% de la población en Colombia. Cosas que tiene que saber. Lo ideal es que a usted como en la parte médica, lo ideal es que a usted le hablen del tema del fondo que quiere escoger para pensionarse. Eso no lo hacen. Si usted actualmente está trabajando en una institución, si es primíparo o es nuevo en la institución, la probabilidad de que le hayan preguntado qué fondo tiene que escoger para dar sus aportes es poco o ninguno. El 90%, por no decir el 100%, de las instituciones privadas en salud, si usted no está afiliado, se lo afilian a un fondo de pensiones privado. Habrá que ver por qué lo hacen. Uno diría que hay gato encerrado en esa conducta, porque si a usted no le avisan y lo ponen en un fondo privado, habrá qué motivos habrá para hacerlo, porque nunca le van a decir por qué. Aunque se anota que usted tiene la potestad de cambiarse de fondo de pensiones. Para eso tiene que solicitarlo por escrito, tiene que ir a un asesor del lado privado y de Colpensiones. Allá le explican los beneficios, los pros y los contras, y usted escoge si se pasa o no se pasa. Pero hago la salvedad que actualmente en las instituciones privadas, por lo general, si usted sale a trabajar, ingresa a una institución laboral, no le preguntan a qué fondo quiere ir, lo van afiliando a un fondo privado de pensiones. Tiene que saber dos cosas: hay el fondo de inversiones, que es privado, y Colpensiones, que es estatal, y son diferentes. Acuérdese que las pensiones las están mandando para un fondo de inversiones, o sea, donde invierten la plata, como quien quiere decir que lo mandan a la bolsa. En Colombia, por lo general en la educación, si hay algo que no le enseñan a los estudiantes, es a manejar la plata. Usted ve que no enseñan qué es un banco, qué es la moneda, quién soporta el dinero actualmente. Estamos en el 2021. ¿Quién soporta el dinero? No es el oro ni la plata. Eso hasta 1972 con Nixon. El dinero actualmente lo soporta la confianza. La confianza. Se asume que el billete vale algo, pero eso en realidad es un papel impreso, no lo soporta nada. Por eso está en auge el Bitcoin, que tampoco lo soporta nada. Y le va a quitar la hegemonía actualmente al dólar.
a temprano y a largo plazo el Bitcoin y las criptomonedas van a coger la potestad en el mundo para evitar las sanciones, pero ese es otro tema. Ya sabemos que a los estudiantes no les enseñan qué es el dinero, qué es los bancos y eso para qué sirve. Los educan para ser viles empleados en Colombia, pero ese tema lo discutiremos más tarde. Entonces, cosas que tiene que saber. Cuando a uno le enseñan en la parte de economía o lee algún libro de economía, la pregunta es si usted sus ahorros los invertiría, todos sus ahorros, en la bolsa. Lo que recomiendan es que si usted va a invertir plata en un sistema que no conoce o que tiene riesgos altos de perder, pues usted lo que invierte es el 10% de su capital. Usted no coloca el 100% en una bolsa, y menos si no conoce el sistema en que va a invertir. Esa es una recomendación que se hace. Si usted va a poner en algo en riesgo de su capital, ponga el 10%, no el 100%. Y en este sistema de pensiones, en el fondo de inversión, que es un sistema, como lo dice, de invertir, usted está poniendo el capital de su vida en manos de inversionistas que usan la bolsa y la especulación en el régimen privado. Entonces ya sabemos que tenemos dos modelos. Uno, el fondo de inversiones privado y el Colpensiones. Antiguamente era el Seguro Social, tenía un régimen especial en las semanas y todo eso cambió. Estamos hablando del fondo de inversiones y Colpensiones. Entonces, como le estoy diciendo, el fondo de inversiones es un fondo de inversión. Eso quiere decir que ellos invierten la plata. Si usted de aquí a que haya completado las semanas de cotización, que son 1.300, y haya cumplido la edad, que son 62 años, pues tiene derecho a reclamar la pensión. Pero en ambos regímenes es diferente, porque uno es un fondo de inversión y el otro es Colpensiones. Si usted en el fondo de inversiones privado, digamos que ha ahorrado, porque esto es un ahorro, en el fondo de inversiones tiene que saber que lo que usted sea, no es que se vaya a pensionar, usted lo único que da es un ahorro programado, prolongado, y cuando cumple la edad le dan ese ahorro. Usted escoge cómo quiere que se lo den, si por partes, que se lo den todo de una vez, o se le den una fracción de lo que está en sus ahorros hasta que se le acabe, porque ese es el sistema como funcionan los fondos de inversión privado. A usted le dan una cantidad, usted establece la cantidad o el monto que le quieran dar hasta que se le acabe, y si le acaba y no tiene más recursos, no se lo van a dar a su esposa, tampoco se lo van a dar a su hijo así tenga discapacidad. O sea, se le acaba el ahorro y se le acabó sus ahorros. Ese es el fondo de inversiones privado. ¿Qué tiene que saber con los fondos de inversiones privado? Uno, que tiene que pagar una administración. Igual que los bancos, las administraciones son costosas, el 30%. Tiene que saber que tiene que pagar un interés porque le administre la plata. Da tristeza que si este sistema se maneja así, pues en realidad lo ideal sería uno tener la plata en el banco, que no le cobra tanto interés, en vez de colocarlo en un fondo de inversión de pensiones donde usted de entrada está perdiendo el 30%. Hay unas legislaciones con respecto a eso más especiales, pero en términos generales, si usted ha ahorrado 100, en un ejemplo en decimales, si ha ahorrado 100 millones de pesos, ya perdió 30 millones de pesos. O sea que usted no va a recibir de pensión 100 millones de pesos, sino 70 millones de pesos, porque va a perder 30 millones de pesos de entrada, porque eso usted se lo paga a la administradora o al fondo de inversión. Eso délo por perdido. O sea, no tiene 100, ya de entrada tiene 70. Ahora bien, como es un fondo de inversiones privada, ¿qué quiere decir? Que si le va bien al fondo de inversiones privado, ellos le pueden dar una utilidad, pero la probabilidad de que las utilidades que le vaya usted a recibir sean pobres es alta. Que reciba una cantidades enormes, estilo lotería, la probabilidad es muy bajita, conociendo el sistema financiero colombiano y bancario. La probabilidad es que no se la den, así el fondo de inversiones haya recibido miles de millones. Pero si el fondo de inversiones, óigase bien, si el fondo de inversiones pierde en una inversión, se lo van a cobrar. Un ejemplo que tiene que saber, por ejemplo, una represa que estaban haciendo y que les fue mal,
Han perdido muchos millones y billones, y eso la mayoría de fondos de inversión pusieron su plática ahí. Eso quiere decir que a ustedes se la van a cobrar. Entonces, sigamos con el ejercicio. De entrada ya perdió el 30%. Y si le fue mal a este fondo de inversiones y le van a cobrar la plata, la probabilidad de que usted pierda el otro 10% es alta, porque se la van a cobrar si le fue mal en esta lotería. Entonces, si usted, al cumplir la edad y las semanas de cotización, tenía 100 millones de pesos, de entrada ya perdió 30, y porque perdió en la inversión ya perdió 10, o sea, ya perdió 40, entonces ya no le van a dar 100, sino 60 millones de pesos. Y como le digo, ellos le van a decir, lo quiere todo completico, fraccionado o mensual, y cuando se le acabe, se le suspende. Este es el fondo de inversiones privado. Colpensiones es un régimen estatal donde tiene que cumplir los mismos requisitos de edad y semanas de cotización, pero va a recibir es una cuota mensual. Hay otras características especiales, pero eso ante la duda pregúnteselo a los abogados que son más expertos en el tema. Si usted se puede pensionar antes o no, esas son características especiales que pueden suceder para que lo sepa que pueden existir, pero ese no es el tema. Lo único que tiene que saber es que le van a dar una cantidad determinada. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que usted fallezca. Si usted fallece, pues si está casado, a su señora o a su equivalente a su señora sigue con la pensión. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que ella fallezca. También tienen unas características especiales. Si tiene un hijo estudiando o con alguna invalidez, le puede patrocinar hasta los 25 años. O sea, son más solidarios con la gente que tiene o está afiliada a Colpensiones porque es una entidad estatal. Por eso es que los políticos quieren acabar ese sistema. Pero entre un fondo de inversiones privado y Colpensiones, le iría mejor en Colpensiones. Entonces le iría mejor en Colpensiones, pero tiene que estar afiliado a Colpensiones. Por lo general hay una edad que se admiten los cambios. Usted puede pasarse a Colpensiones. Ahora bien, como usted es del gremio de la salud y se la ha pasado estudiando, y la probabilidad de que usted no haya cotizado cuando está estudiando, y las especializaciones son largas, y también hubo una época antes del 2000 que en muchas instituciones no requerían que usted pagara salud y pensión y no lo exigían. Hay muchos médicos que no pagaron salud y pensión, y no muchos médicos, mucha gente no pagó salud y pensión, y entonces se quedaron sin las semanas de cotización. Entonces, ¿en qué caso sería bueno tener un fondo de inversiones privado? Pues si usted ha llegado a los 40 y no tiene semanas de cotización para tener una pensión, pues ahí sí puede pensar en buscar un fondo de inversiones privado, porque el tiempo para usted hacer la cuantía mínima de semanas de cotización con ellos la puede hacer. Usted establece el monto que va a ahorrar y las semanas de cotización. Eso lo puede hacer en un fondo de inversiones. Téngalo en cuenta, porque acuérdese que los médicos de hace unas 2 décadas no pagaban salud y pensión y se quedaron sin pensionar. Y si usted se especializa fuera de Colombia, que se dure 4, 6 años, 8 años estudiando y no haya cotizado salud y pensión, pues ha perdido mucho tiempo de las semanas de cotización. Eso le tiene que quedar muy claro. Entonces ahí tiene las dos balanzas. ¿Cuál quiere escoger? Usted es el que escoge. Entonces, esto que le quede claro para que no lo olvide y que no diga que no se lo advirtieron. Asesórese bien. No diga que no le avisaron. Aquí un amigo más. Hablaremos de los otros temas en otras oportunidades. Mil gracias por escucharme.